Mucho se habla del Escuadrón 201, pero hay una historia que pocos se atreven a contar. Una historia de cuando México, sin disparar una sola bala, puso de rodillas el orgullo del hombre más temido del siglo XX, mientras las grandes potencias del mundo guardaban un silencio cómplice ante la invasión alemana. Una sola nación alzó la voz con una dignidad inquebrantable. Hoy vas a descubrir cómo el nombre de nuestra patria quedó grabado para siempre en el corazón de Europa, como un ejemplo de valentía que el mundo intentó ocultar. Bienvenidos a México Mágico 32. Qué gusto que nos acompañen en una crónica más de estas que nos inflan el pecho de orgullo. Yo soy su anfitrión y hoy los invito a viajar a 1938. Imaginen el escenario. Europa temblaba ante el avance del Tercer Reich. Adolfo Hitler acababa de cruzar la frontera de Austria, anexando el país a su imperio bajo lo que llamaron el Anschluss. Fue un acto de fuerza que dejó a los diplomáticos del mundo mudos por el miedo. Pero lo que ese líder europeo no esperaba era que, desde el otro lado del océano, un país que él consideraba inferior, le daría una lección de derecho internacional y humanidad que todavía hoy se enseña en los libros de historia de Viena. Pónganse cómodos, preparen su café, porque lo que están por escuchar no solo es un dato curioso, es la prueba de que México siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias cuando la justicia está en juego. ¿Sabían que existe una plaza en el corazón de Austria que lleva el nombre de nuestra nación? Si se quedan hasta el final, entenderán por qué los austriacos nos consideran sus salvadores morales. Comencemos con este relato que demuestra que, ante la tiranía, México nunca se queda callado. Es momento de profundizar en los archivos que el tiempo no ha podido borrar para entender paso a paso cómo fue que el gobierno mexicano decidió enfrentar al régimen más peligroso de la modernidad. No fue una decisión tomada a la ligera, sino un acto de coherencia con nuestra propia historia de resistencia frente a las intervenciones extranjeras. Acompáñenme en este viaje al pasado que nos enseña el verdadero significado de la soberanía nacional. Para entender la magnitud de esta humillación, debemos situarnos en la época del general Lázaro Cárdenas. México venía de un proceso de transformación profunda, con la expropiación petrolera apenas cocinándose. Éramos una nación que defendía su soberanía a capa y espada. Cuando Hitler entró triunfante en Viena en marzo de 1938, la Sociedad de las Naciones recibió una oleada de silencio. Inglaterra y Francia, por temor a desatar una guerra, prefirieron mirar hacia otro lado, pero México no. Por instrucciones directas de Cárdenas, el diplomático Isidro Fabela presentó una protesta formal y enérgica. Fue el único país en todo el planeta que envió un documento oficial condenando la invasión. Imaginen la cara de los generales alemanes al recibir una nota de protesta de un país latinoamericano que, según sus ideologías, no tenía relevancia alguna. México les dijo en su cara que lo que estaban haciendo era un crimen contra la libertad de los pueblos. Esta no fue una simple nota. Fue un golpe directo al ego de un régimen que se creía invencible. Hitler despreciaba profundamente a las naciones que no se alineaban a su voluntad, y que México fuera el único en señalarlo como un delincuente internacional fue una mancha que su propaganda no pudo borrar. Mientras el resto del mundo se arrodillaba para evitar el conflicto, nuestra bandera se mantuvo erguida, recordándoles que la ley internacional no es un juguete de los poderosos. En este bloque analizamos cómo esa valentía diplomática puso a México en el mapa de la resistencia mundial. Mucho antes de que se disparara el primer cañón de la Gran Guerra. Era el inicio de una humillación moral que los nazis jamás perdonarían, pero que los austriacos jamás olvidarían. La postura mexicana fue tan firme que descolocó por completo los planes de relaciones públicas de Berlín, quienes intentaban presentar la anexión como un acto voluntario y pacífico. Al levantar la voz, México rompió esa narrativa y obligó a que la historia registrara la verdad. Que se trataba de una agresión injustificada. Fue un acto de heroísmo civil. Si usted viaja hoy a Viena, la capital de Austria, y toma el metro hacia la estación de Borgartenstraße, al salir se encontrará con una vista impresionante, la Mexikóplatz o Plaza de México. En el centro de esta plaza, una de las más hermosas de la ciudad,
se levanta una iglesia monumental y un monumento con una placa. La placa dice, en alemán, México fue el único país que, en marzo de 1938, protestó ante la Sociedad de las Naciones por la anexión de Austria al Reich alemán. Esta plaza no es un adorno, es el testimonio eterno de una gratitud. Mientras Hitler trataba de borrar la identidad de Austria, México luchaba por preservarla en los foros internacionales. Pero la humillación para el régimen nazi fue más allá. Tras la expropiación petrolera, Hitler intentó desesperadamente comprar petróleo mexicano para su maquinaria de guerra. Él pensó que, al estar México bajo el boicot de las empresas gringas e inglesas, cederíamos por necesidad. Nuevamente, se equivocó. México puso trabas y prefirió buscar otros mercados antes de alimentar al monstruo que estaba devorando Europa. Fue un no rotundo que afectó los planes de logística del Tercer Reich. Imaginen el coraje de los altos mandos alemanes, al ver que un país que ellos consideraban distante les negaba el recurso más valioso para sus tanques. Esta es la parte de la historia que los libros europeos a veces omiten, que la resistencia contra el fascismo empezó con la pluma de un diplomático mexicano y la firmeza de un presidente que no conocía el miedo. Para nuestra audiencia que valora la rectitud y el honor, esta historia confirma que el nombre de nuestra patria siempre ha sido sinónimo de integridad. No se trataba solo de diplomacia, sino de una postura ética ante la barbarie que amenazaba al mundo entero. El impacto de esta negativa fue tan profundo que los registros históricos muestran la frustración de los altos mandos en Berlín, quienes no concebían que una nación latinoamericana tuviera la osadía de desafiar sus intereses energéticos. Así, entre plazas europeas y barcos petroleros, México escribió una de las páginas más brillantes y menos difundidas de su historia moderna, demostrando que la dignidad no tiene precio ni se negocia ante ninguna potencia extranjera, por más temible que parezca. Al final del día, la historia nos enseña que el poder militar no es nada comparado con el poder de la dignidad. El régimen de aquel entonces desapareció. Su imperio cayó en ruinas y su nombre quedó manchado para la eternidad. Sin embargo, la protesta de México sigue viva en cada piedra de la Mexicópolis y en cada libro de derecho internacional que cita la firme postura de nuestra diplomacia. México no necesitó invadir a nadie para ser grande, solo necesitó ser congruente con sus valores y mantenerse firme cuando el resto del mundo prefería callar por conveniencia o temor. Espero que esta crónica les haya recordado que venimos de una estirpe de gente valiente, de representantes que no se vendieron y de un pueblo que sabe reconocer la injusticia a kilómetros de distancia. Si usted no sabía que México fue el único país valiente en 1938, es momento de que esta verdad salga a la luz. Que nuestras familias sepan que nuestra nación no es solo lo que vemos en las noticias hoy, sino una potencia moral con una historia que ha dejado huella en los rincones más lejanos del planeta. Esta grandeza es la que debemos heredar a las nuevas generaciones para que nunca olviden el valor real de su pasaporte y de su bandera. ¡Viva México! Si esta historia te llenó de orgullo y te hizo ver el potencial inmenso de nuestra nación, no olvides dejar tu like y compartir este video para que el mundo entero conozca la verdad. Suscríbete a México Mágico 32 y activa la campanita para no perderte ninguna de estas crónicas que celebran nuestra tierra. Construyamos juntos el futuro de México. Antes de despedirnos, me gustaría que participaran en la sección de comentarios. ¿Ustedes conocían este gesto heroico de México hacia Austria? ¿O es la primera vez que escuchan sobre la Mexicópolis? ¿Qué otro momento de la historia mexicana les hace sentir este mismo orgullo? Los leo a todos con mucho respeto, porque su opinión es lo que le da vida a este canal. Nos vemos en la próxima crónica de nuestra historia nacional.